Bueno, muy bien, hermanos, entonces, ¿les parece si para arrancar entonces este diálogo entre el hermano José Aquino y el pastor Percy, arrancamos precisamente con una oración, entregándole este momento a nuestro Señor Jesucristo, para que con el Espíritu Santo sea Él quien conduzca nuestras palabras, que no seamos nosotros como seres humanos, como siervos desde nuestro propio conocimiento y voluntad, sino que sea aquí actuando el Espíritu Santo en todos nosotros para que esto sea un diálogo como hermanos cristianos que somos y no como enemigos, como muchas veces en las redes sociales se alza de ver que en vez de parecer hermanos, como dicen las escrituras, que la gente los reconocía porque se amaban. Entonces, que aunque tengamos diferencias doctrinales, que precisamente se nos note eso, que se note que somos cristianos. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos entonces con una oración? Perfecto. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te entregamos este momento de compartir, este momento de diálogo entre hermanos. El hermano José desde la fe católica y el hermano Percy desde la fe, como decimos nosotros, un hermano esperado. Estamos aquí reunidos en este momento, Señor, para compartir de tu palabra, para compartir algo que es crucial y que es central para la vida de fe de todo cristiano. Y es el tema de la Eucaristía, porque aunque lo podamos creer de una manera diferente, pues los hermanos esperados también obviamente celebran la cena del Señor. Entonces, en este momento vamos a tener un compartir desde las diferencias, pero desde la caridad, desde la humildad, desde el respeto. Te pedimos, Señor, que se nos note nuestro amor cristiano, que sean nuestras palabras reflejando nuestro corazón, que no sea la falta de respeto, que no sean los ataques personales lo que predomine aquí, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu lo que conduzca nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestras palabras. Ven Espíritu Santo, ilumina la mente de tus fieles. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra mente. Amén. Amén. No sé, pastor, ¿quiere de pronto compartirnos también un momentico como de oración desde la forma en la que lo hace usted? Y que obviamente esto sea precisamente ese compartir. Bueno, está bien. Con mucho gusto vamos a orar. Padre, en este momento nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que este diálogo que vamos a tener sea de edificación, Señor, tanto para católicos como para protestantes, pero sobre todo esto, Señor, para todos los cristianos. Señor amado, olvidando los títulos, pero concentrándonos, Señor, en lo que realmente nos debería de unir, que es tu palabra, y realmente hablar, Señor, lo que sea edificante para tu pueblo, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, yo había pensado que pues, normalmente en un diálogo quien inicia es la persona que afirma. Y en este caso, pues como se va a tratar el tema de la Eucaristía, pues obviamente en este caso quien está afirmando la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada, pues es el hermano José Aquino desde la posición católica. ¿Le parece bien entonces, Pastor Percy, si el hermano José Aquino entonces comienza haciendo su exposición de 10 minutos? ¿Les parece 10 minutos o lo ponemos a menos tiempo? Ah, a mí me parece bien, un buen tiempo, ya si el hermano Listo, quiere hablar tanto tiempo, la opción de él. listo, perfecto. Entonces voy a cuadrar entonces aquí el cronómetro. Entonces iniciaría el hermano José Aquino con sus 10 minutos. Faltando un minuto o 2 minutos, José, ¿quieres que nuevamente encienda mi cámara? O sea, yo encenderé mi cámara cuando falte un minuto o 2 minutos. ¿Cómo prefieres? Cuando falten 2 minutos. Uno, listo. Cuando falte un minuto, enciendo nuevamente mi cámara para que sepas que ya estamos entonces próximos a terminar. Listo. Entonces silencio mi micrófono y el del pastor
Percy, y tiene entonces 10 minutos a partir de ahora el hermano José. Ya. Ok, listo. Bien, como decía, es un tema interesante. Surge de la idea de del corazón del cristiano, el estar siempre presente con su creador. En todo caso, pues parto de la idea y sobre todo de la base que mi compañero, mi hermano en Cristo, el pastor Percy, en base a un video, ¿verdad? En donde decía, pues, ¿por qué no soy católico? Y daba el tema de la Eucaristía, que por cierto, de verdad, muy buen tema. Me pareció muy interesante, muchos puntos estoy de acuerdo con su persona. Sin embargo, hubieron temas que se quedaron, por ejemplo, en el aire. Considero que yo que es importante aclararlos. En la antigua alianza, obviamente, podemos recordar, Dios ha permanecido con su pueblo de muchas maneras. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1334, iniciamos, dice que en la antigua alianza, o sea, en el Antiguo Testamento, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra, como señal de reconocimiento al Creador. Y en esta palabra quiero que nos centremos en señal de reconocimiento bajo dos elementos, el pan y el vino, esenciales en la vida del pueblo de Dios y futuramente en la vida de esa iglesia que renace en esta celebración, en esta conmemoración, en este memorial. No obstante, también podemos recordar que el recuerdo del maná, como era visto en el recuerdo del desierto, sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Sépase leer Deuteronomio 8:3. Y finalmente que el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida. Ojo con esto también porque va a ser clave para que nosotros podamos entender por qué esa tierra prometida y todos los textos veterotestamentarios que eran dados en la antigua alianza señalaban a una realidad, señalan a algo mejor que ha de venir. Ojo, no obstante, esto no quiere decir que el Antiguo Testamento haya sido abolido, no, sino que cumple y es dado en plenitud en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo. El cáliz de bendición, como lo dicta 1 Corintios 10:16, nos indica también un banquete pascual en los judíos en la antigua alianza, así como ahora añade en la nueva alianza nuestro Señor Jesucristo. Precisamente, como una dimensión escatológica, se ve que la espera mesiánica tiene un restablecimiento de Jerusalén. Entonces, necesitamos entender estos pasajes para poder dar una realidad concreta a la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Es más, incluso en el Génesis 22:6 se nos dice cómo Isaac cargó con la leña para su sacrificio. Esta es una prueba de la realidad de cómo Isaac es visto como aquel que iba a cargar ya no la leña, sino la cruz para la redención de los pecados. ¿Quién iba a ser? Jesucristo. ¿Quién mandó a que se hiciera el sacrificio? El Padre. Es decir, en este caso, Abraham le dice a su hijo Isaac que se ponga, que se prepare todo, y de repente este hace la pregunta del millón: ¿y dónde está el cordero para poder hacer el sacrificio? Recordemos que en ese entonces eran corderos, era un animalito. Muy bien, pues dice la pregunta que no se va a contestar sino hasta después, siglos después, cuando San Juan Bautista señala y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si el pecado es como lo afirmamos tanto creo yo el pastor como mi persona, que atrae muerte, así también aquel pan vivo bajado del cielo que es Jesucristo nos trae la vida. Hasta ahí todo perfecto en este caso, considero yo, con el pastor y mi punto de vista. Muy bien, si llamamos que el maná era el alimento, pero como lo dijo Jesús, nuestros padres del desierto, del antiguo, comieron ese pan y murieron, ahora yo les voy a dar un pan que da vida eterna. Efectivamente, así pues, la Eucaristía nosotros la tenemos como el pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo mismo. Sus propias palabras lo indican bajo la transubstanciación. Ahora, en este caso, ¿por qué la Eucaristía es fuente y cúmen de la vida eclesial?
Se dice así según el numeral 1324 del Catecismo, porque es lo que acompaña a todos los sacramentos, los misterios eclesiales y la obra del apostolado, unidos en la Eucaristía, y ellos se ordenan. La Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Recuérdense otra vez, esa Pascua judía ahora es la Pascua de Cristo. Entonces, en este caso podemos mencionar que este sacramento está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ya lo he citado como 1 Corintios 15:28, una celebración eucarística. Ya vemos la liturgia celestial en el cielo y la anticipamos la venida eterna de Cristo cuando Dios será todo en todos. Entonces, en resumen, el compendio y la suma de nuestra fe es: nuestra manera de pensar es armonizada con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Esto lo dice San Irineo de León en su obra Adversus a Hereses, capítulo 4, versos 18 y 5. Muy bien, entonces, para ir viendo un poquito más a profundidad, yo quisiera hacer hincapié no solo en textos de la Biblia. Por ejemplo, yo sé muy bien que en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, tenemos en el caso de Marcos la Eucaristía desde el corazón de su propio Cristo, que nace del corazón de Cristo. Vemos a Marcos en 14, 22 y 25, Mateo 26, 26, Lucas 22, 19, Primera de Corintios 11, 23 y 26. Me pareció curioso que se citara muchas veces el catecismo, y eso es bonito de parte de mi estimado hermano, el pastor, que de verdad me quito el sombrero, porque le voy a ser muy sincero, y esta es una rosa que se la doy a usted de hermano a hermano. A veces incluso pareciera que muchos cristianos evangélicos conocen más la doctrina católica que los propios católicos, entre comillas. Porque hay que decirlo, hay algunos que ni siquiera han leído el catecismo. Entonces, pero en este caso vamos a profundizar y hacernos la pregunta: ¿es en realidad esa iglesia primitiva, esa iglesia primera, en realidad la que creía en la Eucaristía o no creía en la Eucaristía? En resumen, en el video, pastor, yo pude notar, por así decirlo, algunos argumentos que usted dio. En el minuto 8:25, usted menciona que los católicos creemos que está presente físicamente el cuerpo en el tabernáculo. Obviamente creo que lo hace después, especifica que es de manera sustancial y presencia real. Creo que ahí pues vio un poquito, por eso es mi charla, es la plática que estoy teniendo ahora con su persona, porque me parece que ahí hay que ver un poquito también en cuanto a la filosofía. Otro argumento que hay que mencionarle es que menciona que la celebración de la misa, dice el Santo Sacrificio, dice que no es correcto para los evangélicos, porque si en verdad el pan es el cuerpo de Cristo, los católicos estamos quebrando, o sea, fragmentando el cuerpo de Cristo varias veces, cuando eso no es correcto, según dictamina la Escritura. Hebreos 7:27 lo mencionó usted, y Hebreos 10 del 12 al 14, que después voy a dar paso a lo que es eso. En este caso, la posición pues católica ve en la fracción del pan cómo es que se reconoce, según desde los primeros cristianos y desde la Biblia, ¿ya? Porque es necesario que también lo tomemos muy en cuenta en este momento. En el caso de los textos que podemos citar, como le repetía, ya lo dije, Mateo 26, 26, Lucas 22, 19 y Primera de Corintios 11, 11 de 23 al 26. Pero antes de esto, vamos a irnos primero a leer lo que pensaban los cristianos en la iglesia primitiva. A ver, Ignacio de Antioquía, año 110. Sostenemos nosotros que San Ignacio nos viene a hablar acerca de una condenación a aquellos que no creen en la presencia del cuerpo real de Jesucristo. También está la Didache, que enseña que es importante y afirmar que todos que participan en la Eucaristía es necesario que sepan pues a quién se está recibiendo.
y que es el sacrificio sin mancha y perfecto, presentado por el Padre en Malaquías 1:11. También San Justino, por ejemplo, mi postura es que dice que San Justino... Tiempo. Perdón. Tranquilo, mi hermano. Bueno, no, ya igual enseguida en el diálogo ya entre los dos, porque es que para que la idea de este tiempito es como para que cada uno, la contraparte, pues pueda conocer qué es lo que piensa el otro, para poder obviamente poder entablar el diálogo teniendo en cuenta qué es lo que sí piensa el otro y no de pronto empezar a argumentar de lo que el otro no ha dicho o no piensa, ¿cierto? Que muchas veces se suele presentar ese tipo de cosas en los diálogos, que empieza una parte a decir, porque es que ustedes dicen esto y eso, y yo, ¿cuándo dije eso? Yo no lo he dicho, ¿cierto? Entonces la idea es que se pueda tener el diálogo con base en lo que sí piensa la otra persona. Bueno, ¿está listo, pastor? Sí, mi hermano, muchas gracias. Bueno, antes de todo, un saludo a la audiencia que va a ver este video después. Aprovecho también para pedir permiso para subirlo a mis redes Claro que sí. sociales. Muchas gracias. El propósito de este diálogo es no solamente responder preguntas. Yo desde un principio, en la serie que hice, titulada ¿por qué no soy católico? Yo dije claramente, si hay algún católico que quiera participar, que quiera cuestionarme, estamos abiertos al diálogo, ¿sí? Al diálogo, y es lo que estamos haciendo exactamente ahora. La serie se llamaba ¿Por qué no soy católico? ¿Por qué hice esa serie? Bueno, porque hubieron católicos, como lo dije durante toda la serie, y lo sigo diciendo, hubieron católicos que me dijeron, pastor, ya sabemos cuáles son las doctrinas que usted cree de la Iglesia Católica. Las sabemos. Y los evangélicos también lo saben. Pero no sabemos cuáles son aquellas doctrinas de la Iglesia Católica que le impiden a usted tomar el paso de venir a la Iglesia Católica. Y en toda esa serie yo expuse varias doctrinas, que son las que no he encontrado bases bíblicas, por decirlo de esta manera, para convencerme. Hay doctrinas católicas que yo no tengo ninguna duda de ellos, son completamente bíblicas, tienen sustancia, tienen historia, y pueden comprobarse bíblicamente e históricamente. Pero hay doctrinas en las cuales hasta este momento seguimos estudiándolas, seguimos analizándolas, para indagar, como todos lo hacemos. Ahora el hermano dijo algo sumamente importante. Él dijo que hay evangélicos que conocen la doctrina católica mejor que muchos católicos. Totalmente de acuerdo. No estoy en desacuerdo con ello. Hay algunos, lo que sí añadiría es que sí hay algunos evangélicos que conocen la doctrina católica. Sí los hay, no lo niego. Ahora, el propósito mío de hablar de las doctrinas católicas que tienen fundamento bíblico es a aquellos evangélicos que condenan a la Iglesia Católica y dicen que todas las doctrinas católicas son heréticas, que no tienen fundamento bíblico. Por esa razón, yo enseñé el catecismo católico. ¿Sí? Y digo el catecismo católico porque también los protestantes históricos tenemos catecismos. Solamente que aquí los llamamos confesiones de fe. Los únicos que no tienen catecismos o confesiones de fe son los evangélicos nacidos en Estados Unidos. Thank you. Entonces, ellos son los que no tienen un catecismo, que no tienen normas de fe o confesiones de fe que no rigen su doctrina. Y siempre lo he dicho, el fracaso de la sola escritura, porque también hice una serie por la que se me condenó bastante, llamada El fracaso de la sola escritura. En esa serie yo dije específicamente por qué fracasó la sola escritura.
¿Por qué fracasó? Les dije yo a ellos, porque hay personas que no tienen la capacidad académica, ¿sí?, teológica y doctrinal para poder hablar de lo que es la sola escritura. Les dije yo a ellos, es como que se agarraran a un niño de 5 años y le dieran una AK-45. Usted sabe lo que haría un niño. Es más, bajémosle ese calibre. Bajémosle el calibre. Una calibre de 22, que es el calibre más pequeño. ¿Usted sabe lo que haría un niño con una pistola calibre 22? Para seguir hablando de esto, déjenme decir algo que ocurrió cuando yo fui a coger mi licencia de pistola. Fuimos a donde para disparar, al range, en inglés. Aquí le decimos el polígono. El polígono, sí, el polígono. Y había una muchacha, que la pistola se le trabó. Se le trabó la pistola. Entonces, ¿qué hizo la mujer esta? Agarró la pistola y estaba viendo exactamente en el hoyito donde sale la bala. Y estaba moviendo a la muchacha. Cuando el policía la vio, porque había un policía vigilando por seguridad, la vio, fue inmediatamente con ella, le dijo, hágame el favor de poner lentamente esa pistola ahí en la mesa. Bájela con cuidado. Cuando ella la puso así, le dijo, primero, usted nunca apunta un arma hacia usted misma. Le tocó decirle el decálogo. Es sumamente peligroso, especialmente si usted tiene la mano cerca del gatillo, porque puede cometer cualquier error y esa pistola se va a disparar y la que se va a morir es usted. Así que hágame 2 favores. Primero, dejen la pistola ahí, no se preocupe. No la vuelva a meter en el estuche, olvídense las balas. Segundo favor, se me va ahorita mismo. Y aprendan su lección. Eso es lo mismo que pasa con mucha gente, con muchos evangélicos, que agarran la Biblia, que por cierto no la tengo aquí, que agarran la Biblia, empiezan a leer la Biblia y la empiezan a interpretar a su manera. ¿Sí? Ese es el problema. Está ahí es el fracaso de la sola escritura. Entonces el propósito mío era, y es todavía, enseñar lo que realmente la Iglesia Católica enseña sobre las doctrinas. En ese trayecto fui descubriendo que hay doctrinas totalmente bíblicas que tienen fundamento bíblico. Ahora, yéndonos ya al tema que nos trae aquí. ¿Cuáles son esas doctrinas católicas que hasta este momento yo sigo teniendo problemas? Y leí el catecismo para presentar tanto los argumentos de la Iglesia Católica que respaldan esas doctrinas, como los argumentos de la Iglesia Protestante. Y conste que cuando yo digo Iglesia Católica, Iglesia Protestante e Iglesia Evangélica, estoy hablando de 2 cosas sumamente diferentes. Cuando yo me refiero a los protestantes o a la Iglesia Protestante, me refiero a todas esas denominaciones históricas que nacieron en el siglo XVI, siglo XVII, aún en el siglo XVIII. ¿Sí? Ya del 19 para abajo, esas ya no son iglesias históricas. Ahí incluimos a los pentecostales, asambleas de Dios, incluimos a todos los demás que nacieron en Estados Unidos. Esos son evangélicos. ¿Sí? Entonces, qué pena, pastor, le pregunto antes de que ya en un momentico pues continuemos para colocarle su tiempo pues en cuanto a la exposición, porque por ejemplo yo no lo conozco pues mucho como tal. ¿A qué denominación pertenece usted, pastor? Porque precisamente aquí en su nombre veo que dice reverendo Percy Riley, entonces obviamente ya me da como
pisticas, pero cuéntenos, por favor, pastor, a qué denominación pertenece. Bueno, primero analicemos el título de reverendo. ¿Por qué hay pastores protestantes que se autodenominan, pongámoslo, yo sé que es la palabra favorita de algunos católicos, pero bueno, ¿por qué usamos el término reverendo? Resulta que cuando nace la Reforma, con Martín Lutero, los ministros ordenados no tenían otro título, no tenían un título porque el único título que existía era padre, sacerdote, presbítero. Entonces, honestamente, no se le quería dar un título ah, católico de esta manera a los ministros de la Reforma Protestante. Entonces, el único que salió a flote y que tenía más peso era reverendo. Ahora, cuando decimos que es un reverendo, estamos dando a entender que esa persona es un ministro, una persona que ha alcanzado confianza, respeto, ¿sí? A eso nos referimos. Hay evangélicos que dicen, no, usted no es un reverendo, el único reverendo y el único que merece reverencia es Dios. Totalmente de acuerdo. Pero no estamos hablando en ese sentido de la reverencia, aunque el ministro merece respeto. Yo he visto, lamentablemente, a católicos que le faltan el respeto a sacerdotes. Públicamente. Yo lo he visto. Y les he llamado la atención. Les he llamado la atención. Y cuando yo veo en un live, por ejemplo en TikTok, que le están faltando el respeto a un sacerdote y que están hablando mal de él, sin él estar presente, lo que yo hago es que me salgo de ahí y no sigo escuchándolo o lo bloqueo. Por lo general yo lo bloqueo. Porque eso me habla a mí mucho de una persona. Si una persona no tiene respeto a su propio pastor, a su propio ministro, eso indica algo. No habla del padre, no habla del pastor, habla de la oveja. Es una cabra que no ha aprendido a someterse. Y a las cabras no se les habla con cariño. Qué belleza, pastor. Muy bien, excelente. No, estoy muy de acuerdo con eso, pastor. ¿Cuál es mi denominación? Ahí va todo. En este momento estamos moviéndonos a lo que es la iglesia reformada. Si usted me pregunta a mí cuál era su denominación cuando usted se convirtió en protestante, le digo soy bautista del sur. Pero me adhiero a todas las confesiones de la iglesia reformada. Yo creo en los 5 puntos del tulip. ¿Sí? Y me adhiero también a la confesión helvética de la reforma. Entonces, listo, perfecto, pastor. Como ya tenemos entonces como una muy buena base. Listo, pastor. Entonces le voy a colocar bien ese cronómetro para que comience entonces con su exposición sobre el tema de la Eucaristía y ya finalizando entonces el tiempo, así como con el hermano José, faltando un minuto, encenderé nuevamente entonces mi cámara como para que sepa que le queda entonces un minuto. Y ya a partir de ahí podemos empezar entonces a manejar un diálogo mucho más abierto y suelto. Para los hermanos que de pronto vayan a ver esta transmisión en otro momento, les quiero decir que me parece esta exposición que acaba de hacer el pastor, me parece a mí fantástica porque nos está mostrando algo muy importante y es que podemos tener un diálogo entre hermanos desde el respeto, desde la caridad, y aunque tengamos obviamente diferencias, pero me parece muy bonito lo que entre los dos hermanos se ha planteado en esta situación como tal, y es que el pastor obviamente ha leído el catecismo, y eso es algo que por ejemplo yo muchas veces también he exhortado a los hermanos, tanto católicos como no católicos, y esa ver la fuente. Si el catecismo de la Iglesia Católica es el resumen oficial de doctrina, donde dice la Iglesia qué es lo que sí cree,
Entonces yo creo que una persona que obviamente difiera de las enseñanzas de la Iglesia Católica, pues cuanto menos habría que leer es lo que enseña la Iglesia y no lo que ha opinado un laico o un sacerdote o un obispo, porque como seres humanos obviamente nos podemos equivocar, entonces uno va precisamente a eso, a la letra, a ver entonces oficialmente qué es lo que sí enseña la Iglesia, para uno poder hablar es de lo que sí enseña y no de lo que obviamente haya opinado uno o el otro, porque pues obviamente nos podemos ir por muchas ramas. Entonces, listo, pastor, le voy a colocar entonces el cronómetro para que pueda comenzar y como le digo, faltando un minuto nuevamente encenderé mi cámara, listo. Entonces puede comenzar en este momento ahora. Estaba viendo, ahorita se me vino un pensamiento a la mente por la imagen que yo tengo atrás de mí. Vean la imagen, me hago a un lado. Esa imagen representa a Jesús. Es una imagen representativa. Cuando sabemos quién nos está viendo, nos conducimos con respeto. Pero eso es cuando nos respetamos a la persona que nos está viendo y que está viendo nuestras acciones, nuestra manera de expresarnos y de nuestra manera de caminar. Entonces, en este momento yo puse la imagen de Jesús porque es un diálogo cordial, amistoso, en la cual dos hermanos están hablando. Y me sonreí porque me di cuenta que el hermano, ¿cómo se llama? Will, el hermano Will, tiene, tiene una imagen de la Virgen, de la Virgen María atrás de él. Entonces yo dije, pues, ¿cómo no hay que portarse bien si tenemos al hijo y a la madre? Tenemos al hijo y a la madre presentes. No, pues, nos persinamos y pues damos inicio, ¿no? Con respeto. Y eso es bien importante, no olvidarse. Pastor, qué pena. Le voy a volver a colocar entonces el tiempo porque pues, imagino que obviamente ahí era una anécdota, pues así como al pasar. Entonces le voy a reiniciar el tiempo, Pastor, entonces para que pueda Ok, empezar con el tema de la Eucaristía. por mí no hay problema. Vale, vale. Bueno, vamos a comenzar y estoy leyendo mis notas. Yo soy ¿cómo se llama? Old fashioned. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo es posible que se me olvide en español? Old fashioned es a la antigua, o sea, A la vieja escuela. de la vieja escuela, gracias. Yo soy de la vieja escuela. Sí, yo todavía creo en llevar notas escritas, no en mi laptop. No, yo no uso la laptop cuando predico, yo uso la Biblia físicamente, exactamente. Y llevo mi bosquejo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la ayuda de Dios. Dentro de la iglesia protestante, usamos la palabra Eucaristía. O sea, nosotros no tenemos ningún problema en usar la palabra Eucaristía, ¿sí? Entonces, como dentro del mundo protestante están los evangélicos, son ellos los que crearon la palabra Santa Cena para no identificarse como algo católico. Como siempre lo he dicho, dentro del mundo evangélico existe mucho prejuicio hacia todo lo que es católico, ¿sí? Entonces, se creó lo que se conoce como la Santa Cena. Si estudiamos bien la historia protestante, nos damos de cuenta que no fue hasta que nació Zwinglio y empezó Zwinglio a distorsionar todo, porque en mi opinión personal, él fue el que distorsionó todo lo de la Eucaristía, y por eso ahora hay varias posiciones sobre lo que es la Eucaristía o la Santa Cena. Entonces, la Iglesia Católica considera la Santa Cena o Eucaristía como el milagro de la misa, conocido como transustanciación. Y como ya lo sabemos, la transustanciación no significa más que un cambio de naturalezas.
Es lo que significa la palabra transustanciación. Y si estoy equivocado, pues gracias a Dios, aquí hay 2 católicos y está la madre de Jesús y está Jesús mismo, quienes me pueden corregir. Así que no tengo temor a ser corregido. Y aquí, como ya lo dije antes, el prefijo trans significa a lo largo de, y sustanciación se deriva de la palabra sustancia. Entonces, la transustanciación implica una sustancia que se está moviendo, ¿sí?, a lo largo de ciertos elementos. El concepto de sustancia definido por la Iglesia Católica toma prestado la terminología filosófica de Aristóteles, quien diferenció la sustancia de los accidentes de un objeto. La sustancia es la esencia de una cosa y los accidentes son las cualidades externas de ese objeto, sus apariencias externas. Si yo miro una silla, y déjenme dar este ejemplo, si yo miro una silla, no puedo ver su esencia, no la podemos ver. Los átomos o las moléculas, debido a que son demasiado pequeñas para mis ojos humanos. Pero, ¿qué sí puedo ver? ¿Qué sí puedo ver de lo que está enfrente mío? Puedo ver su color, puedo ver su forma, puedo ver su textura y otras cualidades externas. Hay 2 elementos en la Eucaristía. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 2 elementos? Esos 2 elementos son el pan y el vino. La sustancia del pan y el vino, así como sus accidentes, están presentes en este sacramento, de acuerdo a la Iglesia Católica. Cuando se hace la oración de consagración durante la misa, la sustancia de los elementos es transformada supernaturalmente del pan y el vino. Estos elementos, como ya lo dije, son transformados, pero los accidentes del pan y el vino permanecen iguales. O sea, a lo que me refiero es que cuando usted ve el vino ya consagrado y ve el pan ya consagrado, siguen siendo eso físicamente. ¿Sí? Físicamente. Usted lo prueba y es pan. Usted lo prueba y es vino. ¿Sí? Pero para la Iglesia Católica, estos elementos ya dejaron de ser lo que son. ¿Qué son entonces? Bueno, ayúdenme aquí. Son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. El pan, como ya lo dije, aún se ve pan. Sabe como pan, se siente como pan y huele a pan. Pero no es pan. Su sustancia, su esencia, ha sido transformada supernaturalmente en el cuerpo de Cristo. De igual forma, la sustancia del vino es transformada en la sustancia de la sangre. Es lo que enseña la Iglesia Católica. Y yo sé que en este momento los católicos van a estar diciendo, bueno, yo sé que ustedes no lo hacen, pero van a estar diciendo, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Me entienden? Esos serían los pentecostales. Pero bueno, como aquí no hay pentecostales, gracias a Dios. Bueno, ahora cuando lo vean me van a decir a ese anticatólico, antievangélico. Bueno, ahora surge la pregunta. ¿Por qué se arrodillan los católicos romanos antes de sentarse en las bancas de la misa? ¿Sí? ¿Por qué se arrodillan? ¿Por qué el sacerdote se arrodilla también cuando pasa por el altar? Bueno, en el altar de cada iglesia católica romana hay un recipiente santo llamado tabernáculo. Algunas veces es una caja cuadrada simple, pero a veces es más elaborada. La gente se arrodilla para venerar o adorar la presencia del tabernáculo. ¿Por qué la gente católica se arrodilla ante este tabernáculo?
por una sencilla razón. Para la fe católica, Cristo está ahí presente. Esa es la razón. Pero no es la caja en sí que la gente venera, sino lo que ésta contiene. Y yo sé que en este momento mis hermanos van a estar de acuerdo conmigo, la mayoría de lo que yo he dicho, ¿sí? Pero más adelante estaremos hablando de la posición protestante. El tabernáculo contiene la hostia consagrada, el pan y el vino que han sido transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los católicos están convencidos de que el cuerpo real y la sangre real de Cristo están en ese recipiente. Quiere decir que Cristo está ahí, sustancial y físicamente. Por esto, y esto lo digo a aquellos que van a ver este video más adelante, es que los católicos cuando pasan delante de una parroquia se persignan. Ahora, los católicos pasan enfrente de la parroquia, se persignan, y no es que estén adorando la parroquia, estimados hermanitos evangélicos, no le están adorando, ¿sí? Están dando sus respetos al que está adentro de ese tabernáculo, al que está viviendo ahí. ¿Sí me entiende? Bueno, yo creo que ya se me pasó el tiempo. ¿O me quedan un minuto? Bueno. Entonces, la celebración de la misa es descrita en el Catecismo de la Iglesia Católica como el santo sacrificio. Esto ha ocasionado que los protestantes argumenten que si en verdad el pan es el cuerpo de Cristo y el sacerdote lo rompe, la iglesia, y esto fue lo que dijo mi hermano aquí presente, está quebrantando el cuerpo de Cristo una vez más. Y hasta ahí llego. Gloria a Dios. Ok, pastor, le quedan todavía unos 20 segunditos más, pues hasta ahí. Bueno, Ahí lo dejo. listo. Muy bien, fantástico. Bueno, me parece que ambos han hecho una exposición muy clara de su posición como tal. José obviamente como católico y el pastor obviamente como protestante. Bueno, ya en esta parte de este diálogo me parece que ya se puede iniciar entonces como un diálogo más ameno. No sé si de pronto entonces quiere iniciar de pronto José diciendo algo al respecto de lo que dijo el pastor, o si el pastor quiere entonces acuñar algo entonces o preguntarle algo al hermano José respecto pues como a su exposición. ¿Quién quiere empezar en este momento? Y si ya no hay problema, ¿quién inicia aquí? Pues como quiera, hermano, hable usted porque yo ya hablé. Bueno, dale José entonces. Bueno, bien, bastante interesante. Le repito, estoy totalmente de acuerdo con muchas cosas que usted dijo, hermano. La verdad, le vuelvo a repetir mis respetos, me quito el sombrero porque de todos los pastores o de los hermanos evangélicos que he conocido, lamentablemente algunos pues no tan buenos, ¿verdad? Pero le admiro mucho, hermano. Le admiro mucho, le respeto, aparte que es chapín, ya los chapines somos pilas. Entonces, definitivamente, créame que es agradable para mí tener este diálogo. No acostumbro a hacer debates así, pero esto no es un debate. Y me encantaría hacer una observación. Yo escribí por acá y es interesante verlo porque mencionó la palabra física. En el caso de, por ejemplo, que enseñaba la Iglesia Católica que tanto sustancial como tal, tanto como sustancial como físicamente. Ahora, yo quisiera así acuñar aquí, ¿de verdad es esto así, pastor? En el caso usted lo toma de esa manera y cuál, en el caso, por ejemplo, me gustaría saber la fuente primaria de dónde podemos tomarlo físicamente, porque sí ahí quisiera hacer una observación luego de escucharlo a usted. Sí, bueno, cuando yo digo que está física, estoy describiendo la posición católica. Ahora, si usted me pregunta a mí, si yo creo que la comunión que se está comiendo en ese momento
es algo, ¿cuál es la palabra que ellos usan bastante? Ayúdenme aquí, que es algo simbólico. Yo honestamente no lo veo así. Yo considero que los elementos sí contienen la presencia de Cristo. O sea, yo lo reconozco, yo no tengo problema con eso. La verdad, yo no tengo ningún problema con eso de la presencia de Cristo en los elementos. ¿Sí? Yo creo que la presencia de Cristo está presente en tanto en la sangre, en el vino y en el pan consagrado en ese momento. Yo lo creo. ¿Por qué creo esto? Bueno, porque la palabra de Dios me dice que aquellos que comieron indignamente del pan y el vino están. San Pablo usa la palabra dormidos, que duermen, pero la realidad es que no están dormidos, papá. Están muertos. Y están muertos por una razón. Porque comieron indignamente la cena del Señor. ¿Sí? Si fuera un símbolo nada más, ¿cómo un símbolo te va a matar a ti? O sea, un símbolo no te mata. ¿Sí? Pero la razón por la cual te mata es porque ese símbolo es algo más que un símbolo. Estás recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, aquí viene el detalle, dice Cantinflas. ¿En qué forma yo creo que la presencia de Cristo están presentes en el vino y en la hostia consagrada? Espiritualmente. Ya. ¿Sí? Ahí eso es la diferencia. Pero yo respeto mucho el hecho de cómo los católicos tienen reverencia a la, a la, a la Eucaristía. En cierta ocasión, escuché la historia de un sacerdote que dijo lo que un sacerdote luterano le dijo a él. El luterano le dijo al padre: si realmente muchos católicos creyeran lo que ustedes están comiendo en ese momento, saldrían de rodillas del santuario. Ya. Porque están comiendo literalmente la carne de Cristo. Y están bebiendo la sangre de Cristo. Eso es lo que dijo el luterano. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, dentro de la iglesia evangélica, debido a que la Eucaristía o la Santa Cena es tenida como un simbolismo, se le ha perdido la reverencia. Cuando a mí me dieron la primera iglesia a pastorear y me tocó dar la cena del Señor, honestamente, a mí me molestó, yo me enojé y se los dije, que sea la primera y la última vez que ustedes me dan esto para celebrar la cena del Señor. La próxima vez que ustedes me lo den, se los dije, yo no celebro nada. Se va a quedar la mesa aquí con los elementos, pero yo no celebro nada. Así. Ustedes saben cómo soy. Así somos los chapines. Nosotros no tenemos pelos en la lengua. Pero, ¿sabe lo que me dieron? Seguramente una galleta y Al menos fueran siendo una galleta buena. Eran esas galletas de queso amarillo, de forma de pescado. Hijo de tu madre. Y para colmo, un jugo de naranja. Dicen los mexicanos, váyanse al... Perdóname, señor, por esa expresión. Dios mío, pero sí, mi hermano, bueno, ya me alargué, no sé si respondí la pregunta. Sí, pero... se lo pregunto porque, bueno, en el caso de hay que igual hacer una acotación.
En el caso de la postura católica, físicamente yo tengo que decirle aquí que pues no sería del todo correcto. Ahora, nosotros obviamente sí creemos que está espiritualmente, pero hay que hacer una nota muy importante en cuanto a lo que es la presencia real, que es lo que nosotros sostenemos, y de manera espiritual, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Los primeros cristianos, hermano, yo al estudiar la patrística me he dado cuenta que creían que no solo era espiritual, sino que era una presencia real completa, cuerpo, alma, sangre y divinidad. Decir que solo era espiritual en este sentido, entonces hubiera un conflicto entre la historia y la Biblia. Los primeros cristianos, como yo se lo mencionaba, por ejemplo, San Ignacio no pudiera mencionar en su carta a los Filadelfios que en este caso nos esforcemos por usar una sola Eucaristía. Aquí la palabra clave Eucaristía está en griego, es acción de gracias. Dice, porque eso es solo dice, una sola es la carne de nuestro Señor y uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre. Tampoco pudiera hablar de comérsela. En el caso de la carta a los Esmirnios, el mismo San Ignacio en esta parte nos habla que la Eucaristía y aquellos que se apartan de la oración o de los que se separan específicamente haciendo referencia a los docetas, dice, se apartan porque no confiesan, escuche, no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Por eso yo le mencionaba que tuviéramos en cuenta la palabra del reconocerlo en base a una acción, en base a una fracción, en base a un banquete. El problema acá es que yo veo que no se ha establecido, por ejemplo, muy a lo modo grosso es, si leemos el Evangelio de San Juan cuando antes todavía no ha instituido Jesús la Eucaristía, Jesús utiliza varias veces la palabra comer en el Evangelio según San Juan capítulo 6, verso del 40 en adelante. Yo creo que este texto se ha ido releyendo sin fin de veces. Sin embargo, ha sido muy mal entendido por la parte protestante porque comprenden muy mal la parte de comer. El problema acá que cuando cambia el verbo Jesús, cuando escucha esa dificultad de los que están a su lado, incluyendo los discípulos, es que dicen que cómo es posible que se dé de comer. Él viene y utiliza la palabra de comer, que antes era afagos, ahora la convierte a trogos, que significa literalmente morderlo, comerlo, roer, masticar. Entonces, de manera tal que si no se tiene esta comunión, esta participación con Él, no se pudiera tener la vida eterna. Lo dice varias veces en el texto. Cuando el Señor instituye en su última cena, el problema está que le dice que lo hagan en conmemoración de Él, pero en sus manos ha de sostener algo, pastor. Y era pan y sostenía vino. La cuestión acá es cuando dice, esto es mi cuerpo. Cuando el Señor quiere representar algo de manera espiritual, lo deja muy claro en varios textos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Él dice, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el camino, pero cuando lo hace no sostiene nada y lo deja muy claro. Obviamente nosotros no vamos a ver una puerta, no vamos a ver una vid, no vamos a ver, ¿qué le digo yo? La verdad. Sin embargo, en este texto específicamente, cuando habla de tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, lo que tiene en las manos, él, si hubiera sido de manera solo espiritual o simbólica, lo hubiera dicho, lo hubiera aclarado. Es más, me da la razón usted cuando habla que San Pablo, si solo hubiera sido espiritual o de manera simbólica, pues a lo más hubiera pecado de malinterpretarse o a los discípulos lo hubieran dicho, pero no hubiera habido
problema alguno, pero habla de que si nosotros no discernimos, la palabra discernir no utiliza San Pablo ni didageo, didascalia, sino que utiliza una palabra griega que se llama diacrinon. Y la palabra diacrinon me da a entender a mí que yo tengo que profundizar en esta estructura, porque si no lo hago, yo tengo y corro el riesgo, tal como usted lo dice, que podamos perjudicar nuestra alma, nuestra salvación, de manera tal que si los apóstoles lo hubieran creído así, también sus discípulos lo hubieran creído de esa manera y lo hubieran enseñado. Así pues, también tenemos el testimonio de San Justino en el año 165. Dice que aquellos que no comían la sangre o bebían de aquel Jesús hecho carne, pues obviamente no tenían una participación efectiva en su alimentación. Para nosotros, dice, se llama Eucaristía, de la cual ningún otro es lícito participar, sino al que cree que nuestra doctrina es verdadera. Por eso yo le decía la palabra diácrino. Y que ha sido purificado, dice, con el bautismo para el perdón de pecados y regeneración. Porque estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni bebida, si fuera solo espiritual o solo fuera una un mero simbolismo. No, dice, porque estas cosas no las tomamos de manera ordinaria, sino que así como por el verbo de Dios habiéndose encarnado, también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra de oración procede de él, o sea, de Jesús. El alimento de nuestra sangre y de nuestra carne se nutren con arreglo a nuestra transformación. Es la carne y sangre de aquel Jesús que se encarnó. Y así habría muchos otros. San Irineo le puedo mencionar. Tertuliano no es padre de la iglesia, pero sí escribió bastante. Clemente de Alejandría también nos habla acerca de los que, ¿qué le puedo decir yo? De los que son sustentados con la Eucaristía. San Hipólito. Bueno, José, bueno, a mí me parecería que de pronto aquí ya como para que de pronto también el pastor venga ya como a aportar, porque si de pronto ya nos alargamos así mucho, entonces de pronto das mucha información y de pronto el pastor ya le queda como muy bueno, ¿por dónde empiezo como a abordar o algo así, cierto? Entonces como para que vayamos obviamente saltando pues como así uno al otro bien y se haga pues obviamente más dinámica la conversación. ¿Te parece, mi hermano? ¿Cómo tomaría entonces esto, pastor, estos testimonios de los primeros cristianos? Pastor, el audio. Ahí está, Eso, ahí está. muy bien. Este, para empezar, los cristianos, al menos los protestantes, me refiero a los históricos, no creemos que la salvación se pueda perder. Porque cuando yo mencioné el pasaje donde Pablo habla de algunos hermanos que han dormido por tomar la cena del Señor, ahí no está diciendo que perdieron su salvación. Simplemente dice que durmieron, nada más. Entonces, ¿por qué nosotros, los protestantes, no creemos que sean literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo? Literalmente. Es porque, honestamente, esto lo que realmente ¿cómo se llama? Ha hecho es que los protestantes argumenten que si en verdad es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, el sacerdote al consagrarlo lo vuelve a romper, ¿sí? Entonces la iglesia está quebrantando el cuerpo una vez más. Y yo sé que la iglesia católica llama esto como un sacrificio incruento, ¿sí? O sea que no hay sufrimiento, que no hay dolor. Pero tenemos que recordar algo, nosotros no somos católicos romanos. Si fuéramos católicos romanos, creeríamos, hablaríamos y actuaríamos como ustedes lo hacen. Pero como no somos católicos de rito latino, pues tenemos nuestras propias creencias sobre lo que es
la Eucaristía. Entonces, también la otra razón por la cual no creemos esto es que su sacrificio fue suficiente para pagar por el pecado de su pueblo. Y puedo dar las citas bíblicas, que es en Hechos 7:27, si no me equivoco, si la cita no está mal, y en Hechos 10:12 al 14. La pregunta es, ¿acaso no es verdad que el cuerpo de Cristo está siendo mutilado de nuevo en la misa? Es una pregunta. ¿No creen ustedes, y con eso cedo lugar, que al hablar de esta manera estamos hablando de nuevo mutilar el cuerpo de Cristo de nuevo, aunque sea un sacrificio incruento, mi hermano? Ya. Bueno, en este caso yo tengo que venir y decirle que no. A ver, por ejemplo, le voy a colocar acá, en este caso, el ejemplo, tal vez usted se acordará de este texto bíblico en el caso de el Antiguo Testamento. Me parece curioso que mencione sobre lo que habla acerca de partirlo. Primero, recordemos que el jueves, ¿se acuerda usted el día antes de su pasión, o sea, el nuevo sacrificio? La Eucaristía la hizo Jesús y dijo, hagan esto en conmemoración o recuerdo mío. Muy bien, hasta ahí vamos bien. La orden es clara. Dijo hacerse hasta que Él vuelva, ¿sí? Recordemos 1 Corintios 11:26. San Pablo nos lo habla y nos lo recuerda. Cuando la iglesia realiza el santo sacrificio, cumple la orden dada por Cristo. Ahora, usted me dice, lo parten todos los días y esto es aberrante o esto no es así y no lo creen. Pues la respuesta es no, porque nosotros creemos que Cristo murió una sola vez y que es un único sacrificio que traspasa el tiempo y el universo, pastor. La iglesia enseña en cada misa que esto se actualiza, que es muy distinto a venir y crucificarlo de nuevo. Ejemplo, Éxodo 2, verso 24. Leámoslo, dice. Oyó Dios sus gemidos y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Se acuerda usted la referencia que yo le hice en cuanto a lo que era que Isaac cargó con la cruz, con la madera, luego va a hacer una prefiguración de Jesucristo cargándola con su cruz? ¿Se acordará de esos textos? Por eso le dije. Ahora yo le preguntaría si Dios es un viejito senil que se debe estar acordando a cada rato de su pacto. No. La palabra se acordó en hebreo o se translitera como sacar, con Z, sacar. En este instante, o sea, Dios renovó, actualizó su pacto con Abraham. ¿Ya? No sé si me estoy dando a entender. Es decir, se actualiza. Otro problema que yo veo es la terminación que ustedes tienen, por ejemplo, cuando dice consumado es. Consumado y consumido son dos cosas muy distintas. Entonces, nosotros los católicos afirmamos esto porque se debe de actualizar. Cuando usted llama de fracción del pan, yo le citaría el texto de los discípulos de Maús. Yo pregunto, ¿cómo fue que lo reconocieron? ¿De manera espiritual o lo reconocieron con una acción que él hizo? Le pregunto, ¿qué acción hizo Jesús para que ellos se acordaran y que dijeran, con razón nuestro corazón ardía? Hizo algo en especial y de pronto ya no estaba algo ahí en la mesa. Les cedo la palabra. Gracias. Es interesante usar la lógica en este caso. Claramente la Biblia dice que partió el pan y en ese momento sus ojos fueron abiertos. Totalmente de acuerdo con la palabra de Dios. No lo estamos negando, al contrario. Tampoco vamos a negar el texto con otro texto bíblico, como hacen mis santos y venerados hermanos evangélicos, ¿no? Que se van por todos lados y agarran cualquier versículo para
supuestamente refutar la misma palabra. No, yo no soy así. Yo acepto que el versículo dice eso, pero para la mentalidad tenemos que pensar en algo sumamente importante. Para los protestantes, el hecho de decir que se vuelve a sacrificar a Cristo, se vuelve a ofrecer a Cristo en sacrificio, aunque sea un sacrificio incruento, para la mentalidad protestante es algo aberrante. O sea, por eso no podemos aceptar esto. Ahora, ¿por qué es algo aberrante? Porque para nosotros el sacrificio de la cruz del Calvario fue tan grande que repetirlo de nuevo es denigrarlo, denigrar su sacrificio. Por eso no podemos aceptar que literalmente se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesús. Por esa razón. Ya terminé. Qué bueno, qué bueno. Me parece que se está llevando un diálogo muy bonito y muy interesante. Y ahí es cuando yo obviamente apelo a ver qué bueno, qué buena labor la que hacen normalmente los moderadores, porque aquí me estoy dando cuenta que pues es primera vez que estoy haciendo pues como el papel de moderar y algo así, pues un diálogo y esto. Y Dios mío, no le toca morderse literalmente el codo para no entrar a opinar obviamente entre ambos, porque hay varias cositas que obviamente uno diría, uy, qué bueno aportar aquí, qué bueno opinar acá, pero bueno, son cosas que obviamente también el Señor le va poniendo entonces a uno ahí para aprender a tener también como el silencio de San José, como se llama, ¿cierto? Entonces, bueno, mis hermanos, José y Pastor, hasta ahora veo que se ha llevado un diálogo muy bonito, se ha podido entonces ampliar los puntos que cada uno en su exposición se dio. Ahora me parecería muy bueno e interesante que cada uno hagamos, por ejemplo, bueno, hagamos, no, yo no, ustedes, cada uno le haga dos preguntas a la otra persona como para más o menos ver qué respuesta puede tener a partir de estas preguntas. Entonces, iniciaría de pronto José realizándole una pregunta al pastor. El pastor contesta la pregunta. Aquí lo vamos a colocar por tiempo porque pues obviamente la idea es que se pueda contestar pues como bien, ¿cierto? Y luego de que el pastor conteste la pregunta, no vamos a hacer como la réplica, entonces yo le repregunto y le no, ya en ese momento el pastor hace su pregunta para José, José responde. Luego de que José responda, entonces José puede hacer otra pregunta más al pastor, el pastor responde y finaliza entonces el pastor realizándole la pregunta a José. Y ya, luego de las dos preguntas de cada uno, me parece que se puede hacer como un momento de conclusión de cada uno y así no se hace tan largo obviamente el diálogo y más bien podemos dejar abierta una puerta para que se pueda seguir teniendo entonces otros diálogos más adelante y así no se hace largo para los hermanos que lo vayan a ver más adelante, que puedan empezar a profundizar en lo que ya se ha hablado hasta ahora y me parece que quedaría un tiempo muy bonito para un diálogo que se ha tenido hasta ahora en este caso. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Sí. Muy bien, entonces José, iniciamos entonces con tu pregunta hacia el pastor. Sí, yo me quedé con la curiosidad, es decir, he citado a algunos padres de la iglesia y algunos escritores en cuanto a qué era lo que creían y le mencioné los años. Me gustaría entonces que profundizara un poquito en cuanto a lo que creían estos primeros cristianos, incluso algunos siendo sucesores de los apóstoles. En este caso, yo le cité San Ignacio de Antioquía, cité San Justino, y yo sé que pues obviamente no podemos abarcar todo de la patrística, pero la posición entonces suya en cuanto a estos que hablan que es carne y sangre real de Cristo y quien no lo come, ¿qué me podría decir usted entonces al respecto si estaban equivocados o si hay algún padre que dictó o todos dictaminaban de manera espiritual, como usted me lo ha dicho, que pues solo cree que está espiritualmente? Pastor, ¿se entendió la pregunta de José? Sí. Bueno, muy bien. Es bien, pueda, Pastor, puede contestar. Bueno, para empezar, no negamos lo que los padres de la iglesia haya dicho. Está escrito. No se niega eso.
Pero ahora, realmente, cuando empezó la iglesia a hacer esto, debemos de recordar que los protestantes, ya se los dije de nuevo, no nos guiamos tanto por lo que digan los padres de la iglesia, ¿sí? O sea, sabemos que la patrística está ahí. Si yo empezara a decir, sí, los padres de la iglesia tienen toda la razón, ya estaría a un pasito ya de hacerme católico. Entonces, recuerden que el tema de la... Gracias. Bueno, ahí sí no fui tan imparcial pues en este caso, sino que obviamente escucharlo mencionar eso, pastor, para uno como católico es una alegría de todas maneras, claro. Especialmente con esta camisita. Pero, o sea, nosotros los protestantes, los cristianos protestantes, nos guiamos más por lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra. Por algo somos sola escritura, ¿sí? Sabemos que los padres de la iglesia tenían su posición doctrinal, ¿sí? Pero al final de cuentas, es lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Por esta razón, o sea, no niego la autoridad de los padres de la iglesia. Y yo sé que para algunos católicos van a decir, se está contradiciendo ese pastor hereje. Pero es lo que cree, al menos es lo que yo creo. Yo no puedo hablar por todos los protestantes, porque lamentablemente nosotros no tenemos un cuerpo, ¿cómo le dicen ustedes? Un magisterio de la iglesia. Entonces yo puedo hablar por mí mismo, de la posición doctrinal que nosotros creemos y establecemos. Pero más allá de esto, ya dejaría de ser sola escritura. Ahora con esto, no estoy negando yo que hayan otras fuentes de autoridad, pero para nosotros la máxima autoridad es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Esa sería entonces su respuesta, pastor. Muy bien. Maravilloso, excelente. Pastor, entonces ahora su pregunta, su primer pregunta para el hermano José. ¿Cómo cree usted que la iglesia, o qué debería de hacer la iglesia católica para hacer entender a los protestantes que el sacrificio que ustedes creen realmente es el verdadero, sin entrar en contradicciones y en conflictos? José, ¿entendiste la pregunta, hermano? Sí. Ok, puede responder. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Bien, me parecería incluso una como, bueno, no lo veo como pregunta trampa, pero vea, no lo es. No, vea, lo que sucede acá es que tiene su pregunta un matiz en cuanto a la perspectiva, obviamente, de la iglesia protestante. Yo en este momento estoy haciendo algo y ya tuve una respuesta precisamente de alguien que no comparte mi fe. Las bases, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice que estamos dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida, pero hacerlo con mansedumbre y respeto. Yo creo que la identidad católica debe de prevalecer. Primero hay que tener una identidad. Lamentablemente hay algunos católicos que no están bien formados y cometen el error en muchas ocasiones de lo que es una mala vivencia eucarística. Ya. Así como usted lo ha dicho, que no ha negado algunas cuestiones malas de los pastores o de los protestantes, también no voy a yo la cuestión de los católicos. Y a eso iba despuésito de esta charla, a reconocer muchos errores que la iglesia, o en este caso algunos católicos, entre comillas, han hecho, que han enfocado que algunos cristianos evangélicos no crean en esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi respuesta sería, mire, nosotros seguimos evangelizando, nosotros seguimos exponiendo las cosas como son,
bajo el magisterio, la Sagrada Escritura y la tradición. En este caso, pastor, las pruebas están dadas y no podemos venir y dejar de ofrecer esas Eucaristías por todos ustedes. Es más, o sea, nosotros tendríamos que seguir haciendo este trabajo, esta evangelización, para que sigan creyendo, para poder venir y ofrecer esas Eucaristías por ustedes. Nuestro ejemplo de vida, iniciando, nuestro ejemplo de vida y el amor a la Eucaristía. Entonces, en este caso, pues, le repito, la Sagrada Escritura, presentarla, mencioné Sagrada Escritura, mencioné patrística, mencioné el magisterio, y pues como no soy sola Escritura, me baso en el magisterio, en lo que enseña la Iglesia, lo que creyeron los santos padres, una exposición en la cual se demuestre qué es lo que creyeron bajo la sucesión apostólica. Y eso es lo que se hace. Bien, esa es tu respuesta entonces, José. Muy bien. Ahora, José, la segunda y final pregunta entonces para el pastor Percy, por favor. Ya, una segunda y última pregunta. Bueno, a ver, pastor, en este caso usted hablaba acerca de lo que es, si en dado caso usted dejara o aceptara todo lo que dicen estos santos padres sobre la Eucaristía hasta un pasito de hacerse católico. Entonces, mi pregunta sería, sabiendo todo esto que los enseñaron los primeros cristianos, sabiendo que es verdad, hay que tener en cuenta entonces, pastor, que el testimonio de esto fue primero lo que fue la iglesia o fue Biblia en cuanto a la creencia eucarística. A ver si, no sé si me di a entender. Pastor, ¿comprendió la pregunta? Sí, bastante bien. Bueno, pastor, bien fue entonces su respuesta. Ahí vamos. Bueno, la respuesta a tu pregunta es, yo me río porque sé por qué me lo estás preguntando. Para empezar, yo sé perfectamente que primero fue la iglesia y después fue la Biblia. Yo jamás lo he dudado, siempre lo he enseñado. Lo hemos enseñado y lo hemos predicado y se lo hemos dicho a los evangélicos. Ustedes no me pueden probar a mí que la Biblia existió antes que la iglesia. Y los judíos jamás llamaron a sus escritos Biblia. No, ellos lo llamaron Tanaj, ¿sí? Esa era la Biblia de ellos, los Tanaj, los profetas, los salmos y otros libros más, ¿sí? Entonces usted me pregunta a mí que si siendo la iglesia católica antes del, ¿cómo se llama? De la Biblia, ¿cómo es posible que yo no crea todavía en esto? Bueno, podríamos decir que en este momento yo no puedo aceptar plenamente esa doctrina católica. ¿Por qué? Porque como les estoy diciendo, las bases bíblicas que me están dando no me convencen lo suficiente para poderla aceptar plenamente. Yo creo sinceramente que para poder yo aceptar una doctrina católica, tengo que creerla plenamente y no dudar de ella, y poder ser capaz de defenderla, como hemos defendido otras doctrinas católicas. Entonces yo sé que la Biblia fue después, que la Iglesia Católica recopiló los libros, eso yo no tengo ninguna duda, ¿sí? La Iglesia Católica recopiló los libros y formó lo que hoy llamamos la Santa Biblia en el siglo IV. Eso yo lo creo. Y han criticado a los evangélicos por eso. Pero la historia no miente. Pero como le digo, Ok, sí, por eso le iba a preguntar al pastor era si esa era su respuesta. Okay. Sí, esa es mi respuesta. Oh, maravilloso, pastor. Usted sabe que van a salir un montón de protestantes a decirle que usted no es protestante, usted no es evangélico.
Sí, ya sé, ya sé. Es más, déjeme ponerme esta camisa para que hable de verdad. No. Ah, Claro, hay confesiones obviamente históricas que precisamente usan el clérigman. el Kellyman, exactamente. A ver, ahí no está. Ahí está. Es más, esta camisa de Cleriman es de la herencia reformada. Fue un pastor presbiteriano escocés que hizo esta camisa diseñada para los presbíteros presbiterianos. Totalmente. Realmente Así es, es pastor. más cómoda, mucho más cómoda que la sotana, ¿sí? Claro. Bueno, pastor, su segunda y última pregunta para el hermano José aquí. Ok. La pregunta es mía en este momento es de la siguiente manera. Sabemos perfectamente que los únicos que pueden consagrar los elementos, el vino y y el pan, es el sacerdote. ¿Por qué? Porque la iglesia consagra sus manos para poder tocar los elementos que ya han sido consagrados. ¿Estamos de acuerdo en eso? La respuesta es sí, sí estamos de acuerdo. Los únicos que pueden tocar los elementos con las manos, literalmente, después de ser consagrados, es el sacerdote. La pregunta es esta: ¿por qué hay parroquias que permiten que sus fieles toquen el cuerpo de Jesucristo si el único que lo puede hacer es el sacerdote? No denigra él. José, ok, esa es la pregunta, pastor. Esa es la pregunta. Sí, Muy sencilla. bien. José, Sencilla y clara. ¿entendiste la pregunta? Sí. Muy bien. Continúa con tu respuesta, por favor. Bien, pastor, lo que sucede acá en este caso, obviamente usted no sé si conoce, en el caso de lo que es la autoridad eclesiástica y dependiendo del lugar o del obispo o de la conferencia episcopal o las autoridades, depende mucho de lo que ellos dictaminen. Ahora bien, hay muchas parroquias en los cuales sí se permite que el fiel reciba en su mano la Eucaristía, ¿verdad? Hay algunas parroquias, en el caso de donde yo participo, algunos la dan en la mano, otras lo dan en la boca. ¿Ya? Esto no contradice absolutamente nada. En primer lugar, porque es el sacerdote el que que está consagrando. Segundo, históricamente, tanto de una u otra manera, se hacía en este caso con la Eucaristía. Recuerde usted, pastor, como le vuelvo a repetir, la iglesia enseña y tiene su autoridad. Nosotros nos valemos, tal como usted mismo lo dijo, en el magisterio. O sea, nosotros no podemos venir y decir yo, José, yo, ir a imponerle algo a la iglesia, porque es la iglesia que me enseña en base a esa tradición milenaria que custodia la verdad. De por sí en la Biblia dice que la iglesia es pilar y fundamento de la verdad. No dice la Biblia. No dice la Biblia es fundamento y pilar de la verdad. Dice la iglesia. Y la iglesia tiene sus autoridades. Y las autoridades han dictaminado en estas circunstancias que dependiendo del ordinario del lugar, se pueda establecer si reciben o no de la manera en la mano o en la boca. ¿Ya? Esto va a depender, obviamente, pero esto no contradice o no es una aberración o algo así por el estilo, no, porque así lo ha determinado alguna otra autoridad eclesiástica, nada más. Ahora, en el caso, y esto va también a responderle, y me tomo el atrevimiento, mencionaba alguna vez usted que solo se comulga con el pan y del vino, no sé si han escuchado ese, que solo con el pan y solo con el vino, o no bajo las apariencias del vino, pues también es una disposición, por simplemente participativa del número. O sea, imagínate darle el vino a mucha gente. Entonces es más fácil por cuestiones de manejo hacerlo con el pan, con la hostia consagrada. Uh-huh. Pero nada más de la cuestión de la autoridad
que sí tiene la iglesia para hacerlo. Uh-huh. No, y aparte, pues sabemos que la hostia que representa el cuerpo de Cristo, pues tiene sangre. Eso se llama concomitancia. ¿Sí? Muy bien, excelente. Bueno, esa fue entonces la respuesta del hermano José aquí. Pastor, en este momento como que ya vamos a entrar entonces ahora sí a esta parte final, donde cada uno me parece que sería bueno unos 5 minuticos, y así nuevamente con cronómetro para una conclusión de lo que le ha parecido pues obviamente este encuentro, este diálogo, con qué se queda, le parece que algo de lo que dijo el hermano José lo deja como con ganas de reflexionar o profundizar, y lo mismo para el hermano José, que con qué se queda, qué reflexión le queda pues de este diálogo. Luego entonces del pastor seguiría entonces el hermano José para que cierre, y si algo de lo que ha dicho entonces el pastor le deja como también esta motivación entonces a reflexionar y a profundizar más. Entonces está listo, pastor, igualmente que ahorita, solo que ahora serían entonces 5 minuticos, faltando un minutico entonces, enciendo nuevamente mi cámara como para que lo puedas saber. ¿Listo? ¿Está Bueno, sí, listo, pastor? sí. Listo, entonces puede iniciar a partir de ahora. Bueno, me quité la lengüeta, como se dice, porque está haciendo calor aquí. Estamos casi a 40, entonces sí está haciendo bastante calor. Bueno, en lo que pudiéramos decir antes, pues ya son palabras finales. Bueno, pues agradezco el tiempo, agradezco la invitación a un diálogo. Estamos comprobando que sí se puede dialogar con respeto, con cordialidad. Que el hecho de que dialoguemos con respeto sin atacarnos y agredirnos y a ponernos apodos, no significa necesariamente que vamos a aceptar todo lo que se dijo. Tanto el hermano como yo tenemos nuestras posiciones doctrinales, y son respetables, ¿sí? Sobre el hecho de que si voy a reflexionar, bueno, no puedo ser tan orgulloso, mejor dicho, no puedo ser orgulloso de decir que no, que todo está bien, que todo está perfecto, porque siempre tiene que haber, al menos esa es mi opinión personal, siempre tiene que haber una oportunidad de reflexión, de pensar, de razonar, de meditar. La Biblia nos enseña que debemos de analizarnos nosotros mismos, y examinarnos a nosotros mismos. Entonces, podríamos decir que sí, o sea, podemos analizarlo, podemos razonarlo, podemos remeditarlo de nuevo y reflexionarlo de nuevo. No veo ningún problema. ¿Por qué? Porque no veo yo el ser tan orgullosos de pretender que nuestra posición es la única y que yo tengo la verdad absoluta. El único que tiene la verdad se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, lo único que sí lo único que sí puedo decir, y lo tengo que decir de todas maneras, es que yo no estoy de acuerdo, aunque no soy católico de rito latino, en que a un creyente, a un feligrés, se le dé la hostia en la mano. Primero porque no sabemos dónde han estado esas manos. ¿Sí me entienden a lo que me refiero? Entonces, yo considero que para un católico la hostia merece respeto, merece reverencia, sobre todo amor. Entonces, no puedo yo aceptar eso, y eso que no soy católico romano. Si lo fuera, olvídese, sé que mis palabras tendrían más valor, pero en este momento, pues nada más puedo emitir mi opinión como un simple hermanito protestante, nada más. Bueno, pues gracias. No me voy a tomar 5 minutos, ya terminé. Que Dios les bendiga.
Bueno, pastor, no, de verdad que muchísimas gracias por esas palabras finales, de verdad que, wow, y no, me parece que siendo católico tendrían más valor. De hecho, en este momento, por el hecho de ser antes un pastor protestante, me parece que antes es una buena reflexión y una exhortación muy hermosa para el mismo católico, que muchas veces no tiene el respeto y la reverencia que tendría que tener precisamente por la hostia consagrada, porque hay muchos católicos que precisamente siendo católicos por su mala formación no asumen lo que como católicos creemos precisamente sobre el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes, muchas gracias, pastor, porque me parece que incluso sin ser católico, tiene un respeto por lo que nosotros obviamente sí creemos. Y esto no solamente es ejemplo para el católico, sino para muchos hermanos separados protestantes que por no creer en lo que creemos nosotros como católicos, piensan que por eso entonces podrían tener cualquier tipo de falta de respeto ante lo que obviamente un hermano que tiene una diferencia o una doctrina diferente, entonces le creen de pronto ya con ese derecho entonces de faltar al respeto a esto. De verdad, muchas gracias, pastor, entonces por esa intervención y por esas palabras finales. José, mi hermano, reinicio entonces acá el cronómetro nuevamente para que puedas iniciar tú a partir de ahora. Bien, ante todo, pues gracias, William, gracias, mi estimado amigo y hermano. Yo, como comentario final, lo que puedo decir es que me llevo, obviamente, de todos los días siempre se aprende algo nuevo. Y he aprendido que muchas veces, lamentablemente, podemos mencionar algunos casos de algún hermanito, pues ya no está con nosotros en la fe, pero tuvo que venir de afuera para enseñarle al pueblo católico lo que supuestamente el pueblo católico ya tendría que saber. Sé que esto lo que voy a decir va a causar un poquito de molestia más para los católicos. A ver, la Eucaristía es el centro de nuestra vida, nuestro culto, culmen de vida. Pero no se le da el valor correspondiente, lamentablemente muchas veces. Porque si no, todos los días las parroquias estuvieran llenas en las misas. Ahora, esto no quiere decir que las cantidades o los números abarquen más. Jesucristo, cuando habló de su carne y de su sangre, dice que lo seguía una gran multitud. Y cuando siguió insistiendo, dice que muchos se fueron y solo quedaron 12. 12. Y aún retándolos, les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Y claro, aquel, el que nos iba y nos representa como el primer papa, nos dice que da una respuesta contundente. Dice, ¿y a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, es bien cierto, hermano, usted dijo una gran verdad. Tenemos que tener ese respeto por la Eucaristía y desconozco las razones por las cuales pues usted no es católico, en el sentido que no conozco su pasado, no sé si fue católico, no lo sé, de verdad. Sí lo fui. Pero, ¿qué manda? Sí lo fui. Pero le digo, me atrevo a decir que no fue por ignorancia que se fue. En el sentido que, ¿en qué sentido? Y me lo corrige si algún día pues hablamos fuera de, quizás nuestro mal testimonio lo hizo salir de la iglesia. Nuestras malas acciones, nuestra mala vida y nuestro poco amor hacia su persona quizás lo hicieron salir de la iglesia. Nuestro antitestimonio, ¿verdad? Hoy que estamos hablando de la Eucaristía y la Eucaristía nos llama a la unidad, quiero hacerle esta reflexión, pastor. Si nos decimos ser los cristianos católicos los verdaderos, el día del juicio no va a haber juicio más duro para un católico, porque si decimos estar en la verdad, no vamos a tener excusa delante del trono de Dios cuando se nos interrogue. Y por eso estoy haciendo esto, porque
al menos cuando me pregunten qué hiciste por demostrar el amor a la Eucaristía, por lo menos tan siquiera esto que quede, ¿verdad? De poder decir que demostré la doctrina, demostré mi fe con todo el amor y el respeto. Le admiro mucho, le quiero mucho en Cristo y esperamos pues que poco a poco, como usted lo dice, profundicemos y un día lo tengamos por acá. En nombre de todos esos católicos, entre comillas, que le hicieron daño, pastor, si esto fue así, le pido perdón, que sé que no somos todos, no son todos los malos católicos. Le pido que nos perdone por haberle faltado en ese momento que tanto quizás nos necesitó. Listo, bueno, gracias mi hermano José por tu intervención también, por esas palabras y yo quisiera decirle a todos los hermanos que vayan a estar viendo eso en este momento, que lo vayan a ver más adelante, que miren que sí podemos tener un diálogo en paz, un diálogo con caridad, con amor, e incluso teniendo diferencias, pero somos hermanos, somos hermanos. Así que se nos note no solamente de boca para afuera, sino que incluso cuando podamos tener un diálogo, fíjense que podemos tener diálogos desde el amor, aunque tengamos diferencias. Yo les pido a todos los hermanos, católicos o no católicos, que hayan visto esta transmisión, que nos regalen un momento de oración cuando finalicemos esto, que nos regalen un momento de oración por el hermano José, por el hermano Percy, para que se haga la voluntad de Dios en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias. Solamente para eso, para que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. No siendo más mis hermanos, les pido al hermano José, al hermano Percy, que me den un momento entonces al finalizar para que nos despidamos entonces fuera ya de la transmisión. Y me despido entonces de todos ustedes, hermanos, como siempre les digo, en cabeza de mi gran amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Por eso, enfoca tu fe. Que Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe, paz y bien.